ejercicio. ¿Una pregunta? Bueno, si no tiene pregunta, yo le suplico que anule el audio para que no tengamos interferencia, salvo que vaya a preguntar, entonces conecta el audio. Gracias. Bueno, pero siempre puede preguntar. Al momento de preguntar, usted es libre de volver a conectar el audio para que pueda hacer la pregunta. Bien, entonces este sería un ejercicio sencillo. Estamos siempre usando las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado para determinar estos valores. Vamos con este. Este sí usted lo tiene que resolver. ¿Sí? Entonces dice, un automóvil avanza desde el reposo con una aceleración de 3.5 metros sobre segundo cuadrado durante 6 segundos. Ahí es la primera fase. Luego dice, luego continúa con una velocidad constante. Fíjese que ahora en el primer momento estábamos hablando de aceleración. Pero luego viene un segundo momento donde dice, luego continúa con velocidad constante. En ese segundo momento ya no hay aceleración porque si la velocidad es constante no hay cambio de velocidad. Y eso es durante 180 metros. Finalmente, aplica los frenos, consiguiendo una desaceleración de 5.4 metros por segundo cuadrado hasta detenerse. Hay que determinar el tiempo total que se hizo, el recorrido, y también el recorrido total del automóvil, ¿verdad? Entonces, plantee y resuelva ese ejercicio. Y vamos a dar un tiempo prudencial para que usted lo resuelva y luego le vamos a preguntar a algunos su respuesta. Entonces, vea el problema, analícelo y resuelva. Espero que todos estén resolviendo el problema, puesto que es trabajo de todos. Y yo les voy a preguntar en un minuto, un par de minutos, su respuesta.
Bueno, vamos a ver cómo andan por ahí. Vamos a ver. Edwin Córdoba, ¿me dice su respuesta o el procedimiento que utilizó? Ingeniero, fíjese que todavía estoy tratando de resolverlo. ¿Qué está haciendo en este momento? Cuénteme para resolverlo. Córdoba Alvarado, ¿qué está haciendo? Buscando despejar la fórmula por ejemplo, en lo que yo me perdí un poco fue en lo de en la Desaceleración. desaceleración. Ajá, exacto, porque no encuentro cómo hacer como la diferencia, se puede decir. Miren, pues, está bien, gracias. En todo caso, todo es igual, todo es similar. Lo único que está cambiando usted ahí es que usted le pone el signo al valor que tenga un signo distinto y todo lo demás opera de la misma lógica. Pero vamos a ver Emerson Chávez, ¿qué tiene Emerson? Pues sigo intentando también despejarla, Inge, pero no ¿Qué sé, está tratando de despejar? eh, la velocidad continua, algo así, ¿no? El 180 metros, no sabría dónde aplicarlo. Mm, Vamos a ver una señorita. Creo que las señoritas son más pilas. Vamos a ver Glendy Estrada, que ya hizo, ya tiene respuesta. Ya tengo respuesta, me salió el recorrido total de 283.83 metros y el tiempo de 18.46 segundos. Bueno, vamos a ver cómo estamos más adelante. Yo lo voy a resolver. Solo estoy esperando que usted lo complete, que ustedes lo completen. De todas maneras, lo voy a resolver aquí para que lo miren. Pero hay una cosa importante que quiero decirles. Cuando yo les ponga a solucionar un problema, si no es un examen corto, usted puede preguntar. Si no pregunta, es que está haciendo todo sin dudas. Es que está avanzando y está ocupado en hacer sus operaciones, su lógica. Pero hay algunos que lo que hacen es simplemente, no, yo no entiendo cómo es esto, y pum, se quedan, como quien dice, de brazos cruzados, y eso no es correcto. Porque el reto es que todo lo tienen que hacer. El reto es de que usted está en clase, y si está en clase está pagando internet, está utilizando su tiempo, etcétera, y entonces tiene que sacar provecho de eso, tiene que usar lo que está gastando, usarlo. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, va a un procedimiento y se queda, como decimos comúnmente, se queda trabado en eso, entonces debe de preguntar, ¿no? Salvo que sea un examen en que sí puede preguntar cosas de procedimiento, etcétera, pero no respuesta. Bueno, entonces vamos a tratar de dar solución a este problema. Resulta que este problema, si usted lo analiza, tiene tres momentos diferentes. Quiere decir, tres etapas diferentes que usted tiene que analizar por separado y después juntarlas las tres. ¿Sí? Eh, porque hay tres etapas en que las condiciones que se presentan van a cambiar, van a ser distintas. Sin embargo, es un solo recorrido, pero en tres etapas distintas, para a efecto de análisis. Entonces resulta que cuando usted lee el problema, dice un automóvil avanza desde el reposo, o sea, su velocidad inicial es 0 en el primer momento, con una aceleración de 3.5 metros sobre segundo cuadrado durante 6 segundos. Aquí ya le está dando tres valores para obtener cualquier otro valor que necesite. Ya le digo que usted necesita mínimo tres valores para averiguar algún otro. Bueno, aquí está acelerando. En este primer momento, en estos 6 segundos primeros, está acelerando. ¿Sí? Y luego dice, ya no acelera, porque dice, luego continúa con velocidad constante. Quiere decir que ahí ya no hay aceleración. Es diferente el movimiento. Entonces, la segunda parte, donde la velocidad es constante. ¿Ah? Dicen, en estos
180 metros que siguen, la velocidad va a ser constante. Punto. En velocidad constante es fácil porque ahí la velocidad es simplemente espacio partido tiempo. Velocidad, cuando la velocidad es constante. Luego dice, finalmente, ya entramos a una tercera etapa. Finalmente aplica los frenos, consiguiendo una desaceleración de 4.5 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que este es un valor negativo, hasta detenerse. Y luego le piden determinar el tiempo y el recorrido total. Entonces, repito, tres fases, tres etapas. Esta es la primera, con aceleración durante 6 segundos. Esta es la segunda, sin aceleración durante 180 metros. Y esta es la tercera, con aceleración, porque si hay aceleración, solo que es negativa, con aceleración, donde hay que encontrar el tiempo y el recorrido. Entonces, empezamos nuestro módulo. La velocidad inicial de todo el movimiento es 0. La aceleración del primer momento es de 3.5 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo es de 6 segundos. Esto es para la primera etapa. Para la segunda etapa, el espacio recorrido o el recorrido X es de 180 metros a velocidad constante. Aquí ya no hay aceleración. Y la tercera etapa se da una aceleración negativa, menos 5.4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces empezamos nuestro análisis a partir de esas condiciones. Dice solución, dividiremos el recorrido en 3 fases, en 3 tramos o 3 etapas. ¿Sí? En la primera etapa, la velocidad inicial es 0. La aceleración es de 3.5 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo es de 6 segundos. Esa es la primera etapa. Ahí la analiza usted como que si este fuera un problema. En el segundo tramo, la velocidad es constante en 180 metros. Analiza este segundo como que si fuera un problema. Y en el tercero, la desaceleración es de 5.4 metros sobre segundo cuadrado. Negativo porque es en sentido opuesto a la velocidad. Aquí lo tengo gráficamente. Se representa aquí la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa hasta llegar al final del recorrido. En la primera etapa tiene velocidad inicial 0, la aceleración de 3.5 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo de 6 segundos. En la segunda etapa, velocidad constante, recorrido de 180 metros. Y en la tercera etapa, aceleración siempre, solo que negativa, de 5 metros sobre segundo cuadrado. Empecemos por la primera entonces. En la primera etapa, yo tengo que la velocidad inicial es 0, el tiempo es de 6 segundos, la aceleración de 3.5 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí le piden 2 cosas, el tiempo y el espacio. El tiempo ya lo tiene. ¿Qué va a averiguar? Que no conoce el espacio. ¿Sí? Tiempo y espacio, porque al final debe sumar los 3 tiempos y debe sumar los 3 espacios. Entonces, aquí en esta primera etapa ya tiene el tiempo, pero no tiene el espacio. Va a calcular velocidad final también. ¿Por qué? Porque la velocidad final en este primer trecho le va a servir para obtener la velocidad del segundo trecho. ¿Ah? Así como la velocidad final del segundo trecho le sirve para la velocidad en el tercer trecho. Bueno, entonces la fórmula dice velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Usted dice en este primer tramo la velocidad final va a ser velocidad inicial 0 metros por segundo más aceleración 3.5 metros por segundo cuadrado por el tiempo que es de 6. Por favor, aquí hay un error, aquí es 6, es 6 segundos, no es 6.5, es 6 segundos nada más. ¿Sí? Por 6 segundos. Entonces, cuando opera esto, por favor verifíqueme que al operar por 6 me da 21. ¿Sí? Porque segundos se cancela con el cuadrado de segundos y el resultado queda en metros por segundo. Verifíqueme la operación. Sí, ingeniero, ciudad 21. Ingeniero. Gracias. Entonces ya tengo que al final de este primer recorrido, si está viendo el diagrama, al final de este primer recorrido su velocidad va a ser 21 metros por segundo. Tome en cuenta ese dato.
En el final de esta línea, la velocidad va a ser de 21 metros por segundo. Pero todavía le falta calcular el recorrido, o sea, el X, ¿sí? que necesita. Entonces viene y dice, yo puedo usar la fórmula que dice X es velocidad inicial por tiempo. Aquí también, jóvenes, hay otro problema, le hizo falta la T, velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿No? Entonces, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula, como yo tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo tiempo, puedo encontrar el espacio recorrido. Entonces, esto se hace cero, porque la velocidad inicial es cero. Pues simplemente queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio de 3.5 metros sobre el segundo cuadrado por 6 segundos al cuadrado. Aquí cuando el 6 segundos se eleva al cuadrado, me va a dar 36 segundos cuadrados, lógicamente, ¿verdad? El segundo cuadrado que está en el numerador se cancela con segundo cuadrado que está en el denominador y el resultado queda en metros. Por favor, también verifíqueme esa operación. ¿Estamos bien con el resultado? Ingeniero. Bueno, entonces, ya tenemos completa la primera fase. Ya sabemos el tiempo, ya conocemos el recorrido de 63 metros que lo obtuve en esta operación. Y adicionalmente conozco la velocidad final que me va a servir para el segundo trecho. Ahora el análisis es el siguiente. Si de aquí partió el automóvil y cuando llegó aquí llevaba 21 metros por segundo. Eso fue lo que encontramos. Cuando llegó a este punto llevaba 21 metros por segundo. Y aquí su velocidad es constante, quiere decir que no va a cambiar. En todo este recorrido va a ser 21 metros por segundo la velocidad. Es velocidad constante. ¿Ah? Entonces, eso nos permite analizar el segundo tramo. Ya tenemos nosotros dos datos, el espacio y la velocidad. Recuerde que con velocidad constante usted puede aplicar la fórmula sencilla que dice que velocidad es espacio partido tiempo. Y ahí puede encontrar el tiempo. ¿Ah? Entonces venimos y en este segundo tramo a velocidad constante con la velocidad con la que finalizó el tramo 1, o sea 21 metros por segundo. Esa velocidad la va a mantener constante en todo el segundo tramo. Lo repetimos, ahora estamos en esta fase. Aquí llego a 21 metros por segundo, todo este recorrido se da hasta llegar a este punto en 21 metros por segundo. Y el espacio es de 180 metros. Entonces, como ya tengo espacio, necesito averiguar el tiempo. En velocidad constante, velocidad es espacio partido tiempo. Fue la primera formulita que vimos. Velocidad espacio partido tiempo. Esto solo se puede aplicar cuando es velocidad constante. No lo vayan a aplicar cuando es aceleración porque ahí ya no funciona esta fórmula. Solo cuando es velocidad constante. Entonces yo tengo que en el segundo trayecto la velocidad era de 21 metros por segundo y era constante. Y el trayecto, o sea, el recorrido era de 180 metros. A partir de esta fórmula yo puedo despejar el tiempo. ¿Sí? Y yo digo que el tiempo va a ser espacio partido velocidad. ¿Por qué? Porque aquí tiempo pasa a multiplicar a velocidad y velocidad pasa a dividir del otro lado el espacio. Entonces yo digo 180 metros dividido 21 metros por segundo. Siempre usted debe confirmar que las unidades dimensionales coincidan. Entonces aquí el metro que está en el numerador se cancela con el metro que está en el denominador. Y el segundo, que es denominador del denominador, pasa a ser numerador. ¿Sí? Cuando usted tiene un denominador de un denominador, ese denominador del denominador pasa a ser numerador. Entonces 180 dentro de 21 le da 8.57 segundos. Ese es el tiempo del segundo tramo. Ah, bien, entonces ya tiene el tiempo del primer tramo, que es 6 segundos. Ya tiene el tiempo del segundo tramo, que es 8.57. Ya tiene el espacio del primer tramo. Si no mal recuerdo, era como 63. Voy a regresar. ¿Sí? 63, correcto. El espacio del primer tramo. Tiene el espacio del segundo tramo y solo le falta el tercer tramo. En el tercer tramo usted hace el siguiente análisis. Si su velocidad aquí fue de 21 metros por segundo y fue constante, entonces en este punto su velocidad era 21 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que empieza el tercer tramo. ¿Sí?
21 metros por segundo es la velocidad con que empieza el tercer tramo. Solo que aquí va a haber desaceleración. Quiere decir, la velocidad se va a ir reduciendo hasta llegar a 0. Entonces, eso fue lo que hicimos. En el tercer tramo, entonces, hay desaceleración. La velocidad con la que llegó a este tramo, o sea, la velocidad inicial, es la velocidad que se mantuvo durante este periodo, 20 metros por segundo. Entonces tenemos que los datos del tercer tramo son velocidad inicial, 21 metros por segundo, esta es velocidad inicial, 21 metros por segundo. Aceleración menos 5 metros sobre segundo cuadrado, que nos la dio el problema. Y la velocidad final, al final de cuentas se detuvo, pues 0. Con estos 3 datos usted puede averiguar cualquier otro. Le decía, siempre necesitamos 3 valores para averiguar algún otro que necesitemos. Entonces aquí yo voy a encontrar el espacio recorrido. Puedo usar esta fórmula. Dice que velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por espacio. Aquí yo ya conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial y conozco la aceleración. De manera que puedo despejar X. X sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces la aceleración. ¿Sí? 2 veces la aceleración. Entonces, al ponerle valores a esto, yo digo, la velocidad inicial, la velocidad final era de 0 metros por segundo. Entonces, 0 metros por segundo elevado al cuadrado me da 0 de todas maneras. Menos, fíjese que el menos está fuera del cuadrado. El menos es la resta que está aquí. Dice menos, y hay que elevar al cuadrado, 21 metros sobre segundo. Se eleva al cuadrado y se divide entre 2 veces aceleración. 2 por menos 5.4 metros sobre segundo cuadrado. Arriba va a quedar negativo y abajo va a quedar negativo. Quiere decir que el resultado es positivo. Por favor, verifíqueme esa operación. A 40.83 metros, ¿sí? Bueno, si es así, entonces ya tengo el X de este tercer tramo. Solo me falta el tiempo. Para el tiempo yo vuelvo a utilizar cualquiera de las fórmulas, la que más se me facilite. Y yo digo, bueno, velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y yo puedo despejar aquí diciendo que tiempo es velocidad final menos velocidad inicial partido aceleración. Recuerda que velocidad final era 0, 0 menos 21 metros por segundo, que es la velocidad inicial, partido menos 5.4 metros sobre segundo cuadrado. Otra vez aquí, negativo en el numerador y negativo en el denominador, me da positivo el resultado. Y 21 entre 5.4 me da 3.89 segundos. ¿Por qué segundos? Porque aquí arriba era metros por segundo y abajo era metros sobre segundo cuadrado. Este metros se cancela con este metros y este segundo se cancela con el cuadrado de este segundo. Solo queda segundo como denominador del denominador, pasa a ser numerador. Quiere decir que en el tercer tramo el espacio recorrido fue de 40.83 y el tiempo de 3.89. Al final de cuentas, como me están pidiendo el tiempo total y el recorrido total, sumo los 3 tiempos y los 3 recorridos. El tiempo total, 63, el recorrido, 63 metros en el primero, eso lo encontré, más 180 en el segundo, eso lo daban, más 40.83 en el tercero, ese valor lo encontré. Si la operación es correcta, me da 283.83 metros. Y para el tiempo total, 6 segundos del primer tramo. En el segundo tramo se recuerda 8.57 segundos. Y en el tercer tramo, 3.89 segundos. Si la operación es correcta, 18.46 segundos. ¿Verdad? Y eso completaría la solución de ese problema. Por favor, si tienen dudas, las plantean. Ingeniero, solo con una molestia. Diga. ¿Y podría regresar a la parte inicial de ese problema solo para tomar nota? Disculpe. Vaya, regreso en un minutito. Está bien.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí empezamos ¿Usted quiere el planteamiento del problema? El planteamiento del problema está aquí. Sí, el Ese planteamiento. fue el planteamiento que hicimos. Entonces, ahí identificamos que se dieron tres fases, porque cada fase tenía que analizarse por separado, porque las condiciones eran diferentes. La primera fase era aceleración, o sea, movimiento uniformemente acelerado. La segunda era movimiento rectilíneo uniforme, a velocidad constante, no hay aceleración. Y la tercera con aceleración, solo que la modalidad era que la aceleración era negativa, ¿verdad? Entonces analizamos el primer recorrido con aceleración. Tenía los datos de velocidad inicial 0, de 3.5 metros sobre segundo cuadrado de aceleración y de 6 segundos de tiempo. Encontramos con eso la velocidad final y el espacio recorrido. La velocidad final me sirvió para el segundo trecho, que dice que la velocidad es constante en 180 metros. ¿Sí? Entonces, con velocidad constante es fácil porque velocidad es espacio partido tiempo, solo en esa condición. Y luego, en el tercer tramo era una desaceleración, 5.4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya nuestra velocidad inicial de ese tercer tramo es la velocidad con la que llegó del segundo tramo, de 21 metros por segundo, que averiguamos. Y ya a partir de eso, con la aceleración y la velocidad final de 0, encontramos el espacio y el tiempo de recorrido. Al final de cuentas, hicimos esa solución. Dividimos en cada etapa. Resolvimos por etapa tanto el tiempo como el espacio. ¿Sí? La segunda etapa, mucho más sencilla. Y la tercera etapa, pues ya con los datos que llevamos de la segunda etapa, encontramos el recorrido y el tiempo. Y al final de cuentas, sumamos esos tiempos y recursos. Ingeniero, Diga. disculpe la molestia, ¿será que podría regresar a la segunda etapa? Solo Y entonces, un vamos instante, de nada más. regrese. Va, está bueno. Pues. Aquí empezamos. ¿Sí? A la siguiente, Esto. por favor. El segundo tramo, perdón, ya me pasé. El segundo tramo fue este. Listo, ahí estamos. Muchas gracias. 180 recorrido y entonces encontramos un tiempo de 8:57. ¿Verdad? Y en el tercer tramo, pues fue esto que finalmente proyectamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se da cuenta que no siempre resolvimos de un solo el problema. Ahorita creo que la dificultad, y ese era mi objetivo, que usted se enfrentara a esa situación, es de que había 3 etapas con diferente condición. Movimiento acelerado, primera etapa, movimiento velocidad constante, segunda etapa, y movimiento acelerado, solo que esta vez acelerado negativo en la tercera etapa. Por favor, entonces, para la siguiente clase, quiero que copie estos 3 problemas y quiero que resuelva por lo menos los primeros 2. Los primeros 2 ejercicios. Entonces, tome nota. Si quiere, toma nota de los 3. Pero yo quiero que para la siguiente etapa, para la siguiente clase, perdón, ya me quedé yo con etapas. Para la siguiente clase, tenga resueltos los primeros 2. O sea que si termina de tomar nota, puede empezar a resolverlos de una vez. Tenemos 7 minutos todavía de clase. Esta clase fue más rápida que la sección de la otra sección, que tuvimos que tomar tiempo adicional para copiar los ejercicios. Pero aquí pues avanzamos un poquito más fluidamente. Y de manera que quiero que tomen nota de los ejercicios. Hay 3 ejercicios. Obligadamente resuelva los primeros 2 para la siguiente clase, pero puede empezar a resolverlos o incluso terminar de resolverlos de una vez en lo que resta del tiempo de clase. Y puede preguntar. Ya empieza a resolverlos, puede preguntar.
Pregunta si tiene dudas. Bueno, repito, si terminó de escribir los problemas, resuélvalos. Hay otros ejercicios, pero eso los voy a poner en una hoja de trabajo que les voy a mandar a su correo electrónico para que usted se prepare para el examen. ¿Va? Hay otros más adelante, ¿sí? Hay otros. Repito, todos estos se los voy a poner en una hoja de trabajo. Pues concentrémonos en estos primeros. Ingeniero, una pregunta, digamos, cuando dice que viaja a una velocidad constante, ¿eso se tomaría como velocidad inicial o como velocidad final? Como velocidad. Como velocidad en todo el recorrido, porque ahí no necesitamos diferenciar eh, velocidad inicial y velocidad final. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, depende de cómo esté planteado el problema. Ahora, ¿cómo está planteado en este caso? Dice que el automóvil viaja a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Esa era la velocidad que traía. ¿Durante cuánto tiempo? Saber. Pero con esa velocidad, usted empieza el análisis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que con esa velocidad usted empieza el análisis? Quiere decir que esa sería, en principio, su velocidad, ¿qué? Inicial. Su velocidad. Correcto. O sea, al principio no sé por cuántos kilómetros, no sé por cuánto tiempo venía trabajando con esa velocidad, que era constante. Pero cuando después dice demorando 10 segundos en detenerse, lógicamente quiere decir que en ese momento varió su condición de velocidad constante. Es como quien dice, este es el punto de inicio de la fase 2, pero ya cuando termina, ya es el final de la fase 2. ¿Sí? Por eso, velocidad constante, en principio no es ni velocidad inicial ni velocidad final, sino que solamente velocidad. Pero como se interpreta en este problema es de que esto nos sirve de referencia, esto nos sirve de base o de inicio para empezar la solución. Quiere decir que entonces, en ese caso, se identificaría como la velocidad inicial del proceso que usted va a calcular. Gracias, ingeniero. Bueno, si es posible,
Si es posible, completen los 3 ejercicios de una vez, ¿verdad? Pero obligadamente usted para el día miércoles debe tener los primeros 2 resueltos, ¿sí? Y yo les voy a preguntar al inicio de la clase cuáles son sus resultados. Por hoy, si no tienen ninguna otra duda, pues entonces aquí finalizamos la sesión de hoy. Estudie, repase bastante, repase sus copias, por favor, no entre en la clase en cero, repase las copias que hemos visto y si Dios permite nos vemos el día miércoles de nuevo en esta clase de física.